protagonista, y es la propuesta alternativa del Partido Liberal al que usted pertenece, y es esa propuesta alternativa de la reforma en donde ustedes plantean que sí se aprueben dos de los artículos que venían en la propuesta del gobierno. Una, que es que la jornada nocturna empiece a partir de las 7 de la noche, y la otra, que los dominicales y festivos se paguen al 100%. ¿Se ha sentado usted ya con el gobierno? ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno criticó, los llamó oportunistas, les dijo que por qué presentaban esto, etcétera, etcétera, pero que estaban dispuestos a sentarse. ¿Se van a sentar el Partido Liberal y el gobierno para por lo menos pasar estos dos puntos de la reforma que se cayó? Bueno, a mí no me dio la credencial el gobierno, ni este ni ninguno. A mí me la dieron mis electores para que con base en mi criterio pueda tomar una decisión en el legislativo. Nosotros tenemos la potestad constitucional y legal de presentar proyectos de ley. Eso no es pidiéndole permiso al gobierno, pues con todo respeto a este y a los demás. Nosotros no somos empleados del gobierno, somos una rama del poder público totalmente independiente. ¿Qué vimos en este proyecto? Vimos con mucha preocupación la retórica de un lado y del otro. Esto no es contra el gobierno ni contra los que votaron a favor o en contra de la reforma. Vimos lo que se hablaba en la calle, los trabajadores. Hicimos un estudio, si se revisa la ponencia, muy serio sobre esos derechos progresivos. Cuando se perdieron por los trabajadores, se tenían desde 1950, o sea, hace décadas esos derechos han sido progresivos. Los derechos laborales constitucionalmente no pueden desmejorarse. Sin embargo, la Corte Constitucional, y eso lo revisamos también, en ese entonces, irónicamente, si mal no recuerdo, creo que fue el exfiscal Montealegre, siendo magistrado de la Corte Constitucional, aceptó que se le mermaran o redujeran esos derechos progresivos que habían obtenido los trabajadores de las horas extras. Y se movió de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, o sea, considerando que las 9 o 10 de la noche eran como las 10 de la mañana y que no se le pagaran horas extras, o sea, la jornada diurna iba hasta las 10 de la noche. Eso con los dominicales y festivos, que se le pagaba el 100% y que se redujo a solo el pago del 75% del salario del día, de domingos y festivos. Mientras unos descansan, otros les tocaba trabajar, entonces eso siempre se había pagado 100%. Senador, estoy dando una... Sí, perdóneme, pero quiero explicar el proyecto y por qué lo hicimos, si me lo permiten, con todo respeto, pues, porque pues es la generalidad del proyecto. Cuando la Corte Constitucional da esos derechos, le dice, lo hace basado en el fundamento de generación de empleo. El gobierno del presidente Uribe generó mucho empleo, y eso hay que reconocerlo, pero hay estudios como el externado, que los empleos que se generaron en esa época, que fueron miles. Solo en el AFC generaron más de 600.000 empleos en la construcción, por poner ejemplo, en ese incentivo que lo acabaron posteriormente el presidente Uribe. En este caso particular no se generaron más de 40.000, no los 160.000, más de 600.000 que se empezaba a generar en el cuatrenio. Por eso se pueden regresar nuevamente esos derechos progresivos, esos dos. Ahora, el proyecto del gobierno laboral es un proyecto que tenía 79 artículos, que traía controversia sobre la generación del empleo y la informalidad. Esta discusión queda zanjada diciéndole, venga, no toquen esos temas, que en esto sí tenían acuerdo, todos, el gobierno, ¿por qué no sacarlos adelante? Y de ahí nace el proyecto, senador, que hemos presentado. De este tema de la noche, de los fines de semana, quitando la discusión política de partidos de centro, izquierda, derecha, que hay una dinámica propia, ¿ustedes están completamente seguros, han oído, han atendido a los sectores o centros de investigación que dan cuenta de cómo se afectarían las microempresas, sobre todo en temas de comercio, hotelería y turismo en la noche y en los fines de semana, si se aprueban esos dos artículos? ¿Ustedes están convencidos que no habría impacto alguno? No, nosotros sabemos que por supuesto tiene un impacto en el bolsillo de aquellos empresarios que hoy no pagan en las horas extras. No los empresarios, las empresas, porque... Claro, le estoy diciendo los empresarios. Pero sí, no, es diferente.
Es que las empresas son dueños unos empresarios. No, claro que sí. Claro, pero claro, si una empresa desaparece, se afectan todos, senador. Pero si una empresa desaparece, el capitalista tiene menos ganancias, pero también los 10 empleados o 15 que se van a la calle. Que no, yo no estoy diciendo que no, pero no me diga que no son los empresarios los dueños de las empresas, porque entonces ¿quiénes son? Pero es que empresa y empresario no es lo mismo. Pero bueno, no, me interesa que responda, a la pregunta. Sí, digamos que podemos estar de acuerdo o desacuerdo de eso, pero lo fundamental es claro que va a tener que afectar a algunos. El problema es si siempre el beneficio y la riqueza de una persona corresponde siempre desmejorando, como lo dice la Constitución, que no puede hacerse, los derechos progresivos de los trabajadores. Ahí es donde viene la discusión. Pero en esto los empresarios, aún ellos, y esto lo estuvimos hablando con algunos, están de acuerdo. Precisamente lo que no están de acuerdo son los otros puntos o tienen unas grandes discusiones. En estos podrían estar de acuerdo. Ahora, la comisión le corresponde hacerlo progresivo o diferencial en ciertos casos particulares empresariales. Yo no estoy de acuerdo, pero sé que hay proposiciones de dejarlo precisamente para ello. Pero quiero decir algo frente a la noche. A ver, el whisky, cuando van a consumir whisky, no se lo cobran lo mismo a las 10 de la mañana que cuando está en la noche en un bar, por poner un ejemplo. Lo cobran más caro, pero no reconocen la hora extra. Pero es parte de la discusión. Ahora, entiendo yo que puede haber propuestas, y creo que la van a haber, sobre revisar las pequeñas y medianas empresas que son nocturnas para ver si en esos casos particulares pudieran hacerlo, pero no creo en ello, y por eso está a merced de la comisión como le corresponde a la Comisión Séptima. Senador, pues entonces usted lo dice, está a merced de la comisión, pero ahí le quiero preguntar, ¿cómo están las fuerzas políticas? Desde los conservadores ya salió el senador Efraín Cepeda a decir que van a respaldar esta propuesta. La senadora Marta Peralta, del pacto histórico que está en esta comisión, pues se ha mostrado abiertamente en oposición a su proyecto. Sin embargo, aunque el presidente Gustavo Petro hizo crítica, dejó la puerta abierta y dijo que podría negociar. Usted se ha estado reuniendo ya con estos congresistas de la séptima. ¿Cómo están las fuerzas? ¿Y se ve un apoyo a su partido? Porque lo que muchos dicen es que esta puede ser la opción que termine de una u otra forma salvando la laboral y donde pueda haber alguna concertación. Nosotros no hemos venido teniendo ningún diálogo. Estudiamos lo que pasó en el Congreso, lo que se oía en los trabajadores y lo que el mismo gobierno quería. A uno le sorprende que personas del gobierno o que hacen parte de los congresistas del gobierno puedan decir que no apoyan esto porque no se apoya los 79 artículos. Pues entonces no terminan sacando nada. O se hace política o se avanza, que es lo que uno dice. En estos casos particulares se puede avanzar. Los gremios entendemos que cuando estaban concertando en ese proyecto de 79 artículos, sí tenían claro que estos podían tenerlos. Los gremios pedían a las 8 y muchos pedían a las 6. Por eso nosotros lo pusimos a las 7 de la noche, las horas extras, como un término, como intermedio entre los dos puntos en desacuerdo. Lo de los dominicales estaban de acuerdo. Entendemos que tanto el sector empresarial, los gremios, como las comisiones, tanto de conservadores, de la U, liberales, el propio pacto. La dificultad que hubo en la votación y por el hundimiento es que no se entendía que pudieran restringirse o sacarse muchos de esos artículos y reducirlo a algunos. Estos dos ya estaban acordados, entiendo yo, entre todos los sectores en la Comisión Séptima, pero como se ponen de obtusos a mirar unos y otros, precisamente por lo que nos decían aquí, porque unos generan la controversia sobre la generación de empleo, la informalidad que podían hacerle daño al tejido empresarial, pues en estos particulares ya habían concertado. Entonces dijimos, hagamos estos, saquémoslos adelante y sigamos en la discusión de los otros, pero claro, en estos que están de acuerdo avancen. Entonces creemos que todos los partidos debieran estar, porque ya han presentado además proyectos en ese sentido, como lo dijo el doctor Pinto. Ellos ya habían presentado una ponencia favorable hace 2 años en un proyecto similar con esos 2 artículos. Lo mismo ha dicho la U, o sea que no tiene nada que ver esto, y esta es mi última pregunta para usted, senador Chacón, agradeciéndole su tiempo. Esto no tiene nada que ver con el proceso electoral, porque justo aparece cuando el presidente anuncia su consulta popular, que sabemos que su consulta popular tiene una intención electoral del 2026. Eso no es un secreto para nadie. Esto no es como también la estrategia de los otros partidos, en este caso del liberal en representación suya, de decir cómo van a contrarrestar la estrategia del presidente Gustavo Petro.
Bueno, esto lo pueden tomar en dos sentidos, o bien porque los liberales no queremos quedar como los que no acompañamos a los trabajadores, ni más faltaba, el partido que a través de los años ha mantenido las luchas por la defensa de los trabajadores no puede quedar en ese sentido, es algo que puede ser real y es válido, y es cierto además, que le proponemos al país, al propio gobierno, que digan si dejan la política, y a los propios congresistas que dejen la política a un lado y saquen adelante un proyecto que puede beneficiar a los trabajadores. Ahora, si esos dos artículos, que lo dije ayer en una confrontación ideológica con una persona del pacto, me guardo el nombre en otro medio de comunicación, le dije, si dos artículos es lo que consideran ustedes la estrategia para no ir a una consulta porque le afectaba a los trabajadores la decisión del Congreso, o porque esa reforma de 79 artículos le solucionen estos dos artículos lo que los trabajadores querían, quiere decir que ni la reforma ni la consulta eran válidas y lo que quería la gente era solo estos dos artículos. Entonces la discusión es más política: ¿quién quiere de verdad sacar adelante los temas de los trabajadores o quién quiere hacer política? Así de sencillo es, y lo ponemos sobre la mesa, vemos a ver quién lo hace. Pues vamos a ver qué pasa entonces con esa propuesta de la reforma laboral, esos dos artículos, la consulta popular y el madrugón en los colegios. Senador Alejandro Carlos Chacón, gracias por estar con nosotros, senador del Partido Liberal. Feliz Semana Santa. A ustedes muchas gracias por haberme invitado, muy agradecido.